El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Padre bueno, te damos gracias por estar presente en medio de nosotros. Gracias por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por tu gran bondad. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que renueves en nosotros la presencia de tu Santo Espíritu para que sea el que nos hable al corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la Sagrada Escritura nos presenta en el Evangelio de San Mateo el momento en que Jesús llama a Leví, que es Mateo. O sea, está San Mateo contando su experiencia cuando Jesús pasó y lo llamó. Es muy interesante porque no está mirando sus méritos. No está mirando que es muy bueno, que es muy santo. No, lo contrario. Los publicanos eran considerados pecadores públicos en un nivel fuerte, porque era una situación de pecado grave. Primero que todo, porque ellos se vendieron y traicionaron al pueblo y ahora cobraban los impuestos para Roma. Pero había una situación que lo hacía muy grave, que los fariseos, los publicanos, hacían una licitación. O sea, el Imperio Romano daba la posibilidad de que licitaran a ver quién iba a cobrar los impuestos ese año. Entonces, ¿qué hacían? Ofrecían un monto. Entonces, por ejemplo, un grupo de publicanos decía: yo le recojo en impuestos 20 millones. Otro grupo decía: yo le recojo 40. Otro decía: yo le recojo 80. ¿Y qué hacía el Imperio Romano? Le daba de una vez: claro, usted que me va a traer 80 millones, claro que sí, usted recoja los impuestos. Entonces eran los culpables de que los impuestos fueran altos. Para colmo de males, cobraban un poco más para ellos, su comisión. Entonces, por ejemplo, recogían 100, entregaban allá los 80 y cogían los 20 para ellos. Y la cereza del ponqué, vivían de una forma muy desordenada. O sea, esa plática que toda la gente sabía que le estaban cobrando y que era injusto, la despilfarraban en trago, en desórdenes. O sea, ante el pueblo, los publicanos estaban en una situación de pecado muy grave. O sea, en una situación tremenda. Y pues ni se juntaban con ellos. Es que ni ir a la casa de un publicano, porque era un pecador público. Y en ese contexto, pues no tenían buena fama y el pueblo no los quería mucho. Más aún,
ni siquiera los dejaban entrar al templo. O sea, que era un publicano que quisiera entrar al templo, le decían en la puerta: no, espérese, usted no puede entrar. Así era. Por eso cuando Jesús dice una parábola donde dice un fariseo y un publicano estaban en el templo, no, eso no era muy posible en esa época, no los dejaban entrar. ¿Sí? O sea, Jesús mismo está mostrando en esa parábola que el fariseo que se creía muy santo y que le decía: te doy gracias, Señor, que no soy como los demás, que son ladrones, adúlteros, ni como ese publicano. Y el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, sino que se daba golpes de pecho, ¿no? Como ablandando el corazón. Ten piedad de mí, Señor. Y que el que bajó justificado fue el publicano. O sea, el que ante los ojos del pueblo era el más pecador, fue el que bajó siendo justo a su casa, no el fariseo que hacía la oración diciendo: te doy gracias que no soy como los demás. Es que no los dejaban ni entrar al templo. Por eso era una situación fuerte con los publicanos. Y qué interesante, especialmente cuando sucede lo de Zaqueo, que era jefe de publicanos y que todo el mundo sabía que su riqueza era rico, pero su riqueza la había obtenido de una forma que no era. Pues claro, no lo querían mucho. Por eso, cuando Jesús iba pasando ya en Jericó y que Zaqueo no pudo ver a Jesús, no solamente porque era bajito, no es que usted puede decir: permiso, permiso, y puede pasar. A él no le iban a dar permiso nunca. A él más bien, si podían, le iban a dar un codazo, le iban a pegar, o sea, es que no le iban a dejar pasar. Por eso él se trepa al sicomoro, que es interesante esa escena, ¿no? Un señor muy rico trepado allá en el sicomoro, esperando que Jesús pasara por ahí al menos para mirarlo así desde lejitos. Y qué sorpresa cuando Jesús le dice: Zaqueo, baja pronto, convenido me quedo yo en tu casa. Y inmediatamente todos los que lo iban siguiendo dijeron: ¿cómo así que va a comer en la casa de uno que es jefe de publicanos? Y una vez se le echaron para atrás. O sea, era una cosa que escandalizaba a todos. Pero Jesús viene a decirnos bien clarito: es que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Misericordia quiero y no sacrificio. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Decía un obispo que algunos vivían la pastoral del Chapulín Colorado. Síganme los buenos. No, espérese. Es que también hay que ir a los sitios donde hay situación de pecado grave. ¿Sí? Ir a los sitios donde usted se va a encontrar situaciones de pecado fuerte y hablar con hoy con quien está dedicado a la prostitución. Porque a veces nos portamos como los fariseos y nos creemos muy santos y juzgamos y criticamos y atacamos. Cuando un dedo sale hacia allá, el índice señalando, pues 3 dedos señalan hacia uno. Y pues si vamos a mirar y revolcamos las cositas a ver cómo están, que Dios sí conoce el corazón, resulta que a veces hay situación de pecado mucho más grave en las personas que a veces juzgan y critican y atacan a los demás y condenan. Si el Señor dijo: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, con la medida que midan serán medidos. Y recuerdo perfecto de una persona en una parroquia que era catequista y bueno, colaboraba mucho en la parroquia. Y resulta que ante una determinada persona que estaba iniciando a llegar, pues estaba empezando a entrar en los caminos de Dios y tenía tatuajes y todo el asunto, pero es porque su vida antes no era la mejor, pero estaba entrando en camino de Dios. Y entonces este señor que era catequista se indignaba y decía: pero ¿cómo ese señor que tiene tatuajes va a pasar a hacer la lectura? ¿Sí? Y se indignaba y decía: no, pero ¿cómo se le ocurre a ese señor aquí pasar a... No es que, mejor dicho, sáquenlo, como hacían los fariseos con los publicanos, ¿no? Y resulta que después viene un pequeño tema, que después se enteraron que ese catequista tenía un hijo con otra mujer, tenía otro hogar paralelo, aparte del de la esposa. Mire, el que se mostraba como
como el perfecto, como el fariseo. No, antes era lo contrario, tenía por ahí cositas guardadas, solo que nadie las sabía. Pero alguien que sí lo conocía, dijo, si supieran que él entra a tal hora y sale a tal hora y después se va donde su esposa, ahí sí muy santico. Y hasta pasa a comulgar, porque algunos hacen eso para tapar su pecado, pasan a comulgar para que nadie sospeche nada. No, es peor, es pecado de sacrilegio. Antes es un pecado mucho más grave que el mismo pecado que tenía. No. Por eso Jesús dice que no juzguen, no serán juzgados. Además, el camino de la conversión es un camino en el que todos estamos invitados a entrar. Un camino en que todos estamos invitados a seguir, porque todos necesitamos conversión. Es que si Jesús hoy dijera, el que esté sin pecado tire la primera piedra, nadie la puede tirar. Así de sencillo. Todos hemos vivido y experimentado la situación del pecado. Todos. Y todos estamos invitados a cambiar, a renunciar a todas las situaciones que no son de Dios. Todos estamos invitados a ese camino. Es difícil, claro, y mucho más cuando hay que dejar atrás cosas que nos cuestan. Un día hablaba con un señor que él había recibido 3.000 millones de pesos de parte del narcotráfico. Él prestaba su finca para guardar ciertas cositas, armas, cosas. Entonces la fachada de la finca, una finca normalita, era un centro de operaciones donde se dejaban cosas y era un tema delicado, fuerte. Y él recibió esos 3.000 millones. Él era arquitecto, entonces él estaba metiendo ese dinero, legalizando ese dinero, blanqueando, ¿qué llaman? El dinero, legalizándolo, en sus obras. Sí, entonces él iba poco a poco, iba metiendo esa platica, entonces compraba una varilla más gruesa y la factura la pasaba por otro valor, pero era una factura distinta. Y así, cosas así por el estilo. Cuando yo hablé con él, pues fue complejo, porque yo le dije, no, ese dinero tiene que devolverlo. Tiene que renunciar a ese dinero. Y eso no era fácil. Cuando hablé con él, le decía, no señor, no es que iba legalizando el dinero y va lavando ese activo, no. Ese dinero tiene que devolverlo, tiene que entregar eso, ¿sí? O tiene que convertir esos 3.000 millones en mercaditos para gente pobre, mercaditos para necesitados, para enfermitos, pero no que ese dinero lo vaya legalizando y que todo muy bien, ahí en las obras que hacía, no. Hay gente muy necesitada, ese dinero tiene que llegar allá, de eso no hay que coger un peso, no es de Dios. Y ahí sí viene la parte difícil, porque renunciar a ese dinero no es fácil, es un tema muy, muy fuerte, muy fuerte. O cuando tenemos que renunciar a una persona que se va metiendo en el corazón, pero que Dios le prohibió. Que usted es casado, y va mirando afuera a otra persona distinta, a su esposo o a su esposa. O que usted es sacerdote y comienza a fijarse en la belleza de otra persona, de una persona que no es. Y es donde viene la parte más difícil de nuestra fe, renunciar. Donde hay situaciones de pecado grave, tenemos que renunciar de corazón. Aunque duela el alma, porque es que hay una situación que no podemos desconocer, y es que cuando nosotros miramos, el corazón se apega. Lo mismo que estaba pasando a este señor con esos 3.000 millones, pues lo mismo, a veces el corazón se apega a personas que no son. Si usted es casado, si es sacerdote, si es religiosa, no puede dejar que entre otro amor en su corazón.
Claro, el mundo le va a decir fresco, no pasa nada, disfrute, que nadie se da cuenta, que lo importante es que no lo pillen, como decía alguien por ahí. No. El tema fuerte es que cuando nos paremos ante Dios a dar cuentas, vamos a dar cuentas de todo, y Dios todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe. Allí no podemos ocultar nada y no podemos sacar la excusa que es que no sabíamos. No, Señor, yo no sabía que Él era casado, que Él era sacerdote. Sí, cómo no. Pero es que yo lo amo. El verdadero amor no es ir a la cama con una persona, no son besitos, no son caricias y palabras bonitas. No. El verdadero amor es buscar la salvación de la otra persona. Mire, si nosotros tuviéramos comprada la vida, ahí venga. Si nosotros supiéramos que la muerte va a llegar por nosotros después de los 80, sería distinto, ¿no? Cuando tiene 75 ya va cambiando, o a los 79, o 3 días antes de cumplir los 80, ahí se confiesa y ahora sí ya renuncia a todo. Si tuviéramos comprada la vida, las cosas serían distintas. Pero ¿qué nos dice el Señor? Nadie sabe el día ni la hora. Estén siempre preparados, porque no saben el día ni la hora. Esta pudo haber sido nuestra última noche. Y podríamos no haber despertado. Perfectamente, pudo esta ser nuestra última noche. No, padre, yo soy muy joven, tengo 8 años. Yo tengo 15 años, tengo 30 años, tengo 40 años. No, tengo 55, no me duele nada. El médico me felicitó, los exámenes están perfectos. Cuido mi salud, me alimento bien. Planes de morirse como que no están cerquita. Qué engañados vivimos. Qué engañados vivimos. No sabemos si ni siquiera dentro de 15 minutos estamos vivos. Ninguno de nosotros puede decir, Padre, le aseguro que en 15 minutos yo estoy vivo y voy a ir a tal sitio. No. Nos toca como nos enseñan los abuelos. Si Dios quiere, en 15 minutos voy a ir a tal sitio. Si Dios quiere, en 15 minutos voy a desayunar. Si Dios quiere, Dios mediante, si Dios da licencia, si Dios lo permite, en 15 minutos voy a empezar tal trabajo. Porque puede que no alcancemos a cumplir los 15 minutos y un paro cardíaco fulminante. Y que ni sepan, o usted esté solo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, está comiendo y se atragantan? ¿Sí? Se atragantan. Que se va un bocado o alguna cosa y se va por el camino viejo, como decimos, y no puede respirar. Que por cierto, si a usted le pasa eso, ¿qué tiene que hacer? Busque una silla y con toda la fuerza, su estómago, que lo que está en su estómago, ese aire empuje, ¿sí? La maniobra de Heimlich, de que si alguien se está atorando, que si usted tiene un niño chiquito y se comió un dulce y se está poniendo morado, se tiene que ir y empujar con fuerza el aire que tiene en el estómago duro para que ese aire expulse lo que está tapando las vías aéreas. O con una silla, empujarse. O contra la mesa, duro. A veces ni sabemos cómo reaccionar en esos casos. Ni sabemos cómo prestar los primeros auxilios o qué tiene que hacer uno. Que si usted tiene un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo, que ese es un reflejo del dolor, que puede ser el corazón, ¿qué tiene que hacer? Inmediatamente tiene que llamar a un conocido, inmediatamente tiene que dejar abierta la puerta y apagar el gas, apagar la estufa, cerrar el gas. Y tiene que reaccionar ya, es cuestión de ya, porque hay personas que apenas les da, caen al piso y no pueden hacer nada, por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y hay cosas que no controlamos. Un accidente. ¿Sí? Un accidente.
Por eso son accidentes, por eso sí se llaman accidentes. ¿Sí? Tiene que estar preparado. Porque no sabemos el día ni la hora. Cuando nos toca, cuando nos llaman. Eso es muy importante. Porque si una persona muere y resulta que está en situación de pecado, no que hace 20 años tiene otra persona distinta a su esposa. No. Si uno supiera cuándo es el momento de la muerte de uno o de esa persona con la que está en pecado, si uno supiera cuándo es el momento en que le toca, pero es que no lo sabemos. Y hasta eso es cuando nos dice, estén siempre preparados, porque no saben el día ni la hora. Dice, entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, no lo dejaría que hiciera un boquete en su casa y se metiera. Y mucho más si usted en su casa tiene algo de valor. Por ejemplo, que usted acabó de vender una finca y le pagaron en efectivo 300 millones de pesos y recibió los 300 millones en fajos de 100, ¿sí? 100 de 100,000 pesos, de cada billetico de 100,000 y fajos grandes, y tiene los 300 millones ahí y hasta los contó y todo. Si usted supiera a qué hora vienen por los 300 millones, que puede ser el mismo que se los acaba de dar, que contrata a un par de personas para que vayan por los 300 millones que acabó de entregar y que ya saben que está en su casa, que usted mañana a primera hora se va a ir al banco a depositarlos, o va a comprar otra finca, mañana va a pagar esa finca, ya tiene el negocio hecho, ya es cuestión de madrugar para ir a llevar la plata. Si usted supiera a qué hora se van a llegar a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, pues no dejaría que le robaran los 300 millones. Ahora, cuando hablamos de la salvación, no son solamente 300 millones, que eso es grano de arena con respecto al gran tesoro que es la salvación. Un don gratuito que nos dieron. Es mucho más valiosa la salvación, más que 300 millones. ¿Qué tal que esa persona con la que vive en pecado amanezca muerta? Y que usted la va a llamar y no le contesta y resulta que después se entera que es que murió, que durante el sueño, paro cardíaco fulminante, no se alcanzó a despertar. Hay gente que ha muerto así. Hay gente que ha muerto así. Y hasta hay gente que dice, ay, tan bonita la muerte de fulanito, mire que estaba acostadito en su cama, se fue a dormir y ya no despertó. Ay, que esa es una muerte bonita, sin dolor. Yo digo que no, es al contrario. Yo prefiero una muerte en medio de los dolores más terribles que pueda haber, pero que uno esté consciente en el momento de morir, por lo menos que haga un acto de contrición a última hora. Por lo menos, ¿sí? Que alcanzara misericordia a última hora, por lo menos. Pero es que hay muchos que han muerto durante el sueño. O cosas tan sencillas como que uno va manejando, se quedó dormido y se pasó al carril opuesto y de frente contra una tractomula. No queda ni el recuerdo del carrito en que usted iba. Y puede pasar un microsueño, puede pasar perfectamente. Y usted ni se da cuenta en qué momento cuando es que ve que se va a estrellar allá contra la cerca del otro carril. Es que es así, eso es cuestión de segundos. Son 3 segunditos en que usted queda dormido, o el señor que viene manejando la tractomula se queda dormido y se va de frente suyo y se lo lleva de frente. Perfectamente, eso puede pasar, cuestión de segundos. ¿Quién tiene preparado, si está al día, su vida, su alma, su corazón? O si andamos justificándonos y diciendo, no, que es que amor es amor, que es la campaña que hacen, ¿no? del homosexualismo. No, que amor es amor, ahora todo está justificado en nombre del amor entre comillas. El verdadero amor es buscar la salvación del otro. Y si hay que renunciar de corazón a una persona que Dios le dijo no,
En este mundo hay casi 8.000 millones de personas y casi que hay mitad y mitad. Por menos del 1% hay un poquito más de mujeres que de hombres, pero no alcanza a ser ni siquiera el 1%. Mire que es casi 50-50. ¿Eso qué significa? Que de 4.000 millones de hombres tiene que escoger al que esté libre. De 4.000 millones de mujeres tiene que escoger a la que está libre. No la que es casada, que hace 20 años se casó y se separó, que el esposo se fue con otra y ella no tuvo culpa de eso, pero fue su matrimonio totalmente válido y él se enamoró de alguien más y se fue de la casa, no es culpa de ella, pero es casada, separada, no le conviene. Pero es que nos amamos, precisamente es por amor que tienen que separarse de esa persona, porque no puede poner en riesgo su salvación. Porque no tenemos comprada la vida. No debemos poner en riesgo su salvación, porque es que lo que está poniendo en riesgo es la salvación eterna. No que voy a ir a la cárcel 20 años, que es lo de menos, o aún así que fuera cadena perpetua, eso es lo de menos. Allá consigue buenas amistades, se la pasa jugando parqués todo el día, ajedrez, se vuelve campeón mundial de ajedrez, jugando ya 40 años, 50 años, ajedrez, eso es lo de menos. Aún eso es llevable. Aún eso es llevable. Así fuera la cárcel de Alcatraz. Eso es lo de menos. Pero cuando está en juego la eternidad, ahí es donde se ve cuál es el verdadero amor. Ese sí es el verdadero amor. No es el de los piquitos, no, eso es lo de menos. Eso no es amor. Y si es una persona que le dice, no, está prohibida, y uno lo sabe, es que uno ante Dios no se va a parar a decirle excusas de nada, porque uno sabe que estaba haciendo las cosas mal. Y Dios ya le había dicho en su palabra, mire que no es el camino. Y nunca hicimos caso. Claro, puede más el egoísmo que el amor. Quisiera tener a esa persona a mi lado, pero si la está poniendo en riesgo de salvación, es egoísmo, pero no es amor. Está pensando en sí mismo, pero no en el otro. Está pensando en el dolor que le causaría separarse de esa persona, pero no en el amor que lleva a la salvación a esa persona. Porque no tenemos comprada la vida, eso es lo que no podemos olvidar nunca. No tenemos asegurada la vida. Recordemos que hay una parábola acerca de eso, que un hombre rico, con muchos campos, con muchas cosechas, un año recibió una cosecha muy abundante, muy abundante. Y hasta se puso a echar cálculos y a decir, ¿qué voy a hacer? Sus graneros se me quedaron chiquitos. Ya sé qué voy a hacer. Voy a tumbar esos graneros y hacer unos más grandes y almacenar ahí toda mi cosecha. Y ahora sí me voy a tumbar a la cama y a decir, alma mía, disfruta, tienes bienes para muchos años. ¿Y qué dice Dios? Necio, esta misma noche te van a reclamar el alma. Esta misma noche, es que no va a alcanzar ni a demoler los graneros antiguos. Esta misma noche. ¿Y todo lo que ha amontonado para quién será? Esa es una realidad. No, que yo a última hora me voy a confesar rapidito. Hay otra parábola que nos advierte que ese no es el camino. No es el camino. Y esa es la parábola que está en San Mateo, capítulo 25, de las vírgenes necias, que eran 5, y las vírgenes sabias, prudentes, sensatas, que también eran 5. Las que no se prepararon, a última hora, venga, regalen de su aceite, no nos alcanza. Se prepararon para una noche, pero no para 2 noches. Y dice, vayan rápido a la tienda, y fueron corriendo, pero a toda carrera. Que por cierto, quién sabe si les abren a esa hora en la tienda, pero bueno, supongamos que sí, les abrieron y les vendieron el aceite. Y corrieron con todas las fuerzas de su alma, y cuando llegaron, el esposo entró, cerraron la puerta. Y cuando golpearon, Señor, Señor, ábrenos.
¿Qué dice el esposo desde dentro? Les aseguro que no las conozco. Pues claro, es que si uno desconoce cuántas bendiciones nos ha concedido, cuántas veces nos ha llamado a la conversión, y nosotros hemos hecho oídos sordos. Nos hemos hecho los de la vista gorda. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nos engañamos a nosotros mismos con nuestras falsas excusas y dejamos que el pecado siga reinando en el corazón durante años y todo lo justificamos en nombre del amor, entre comillas, que no debería ser la palabra amante, porque si ama no pone en riesgo. La palabra es odiante, porque parece más que le odia que le ama, porque lo está poniendo en riesgo, porque no tiene comprada la vida a esa persona. Y pensar que eso puede pasar hoy, que eso podría ser hoy, y ahí sí vienen los remordimientos. Yo les contaba en alguna ocasión de una señora que se acercó con un dolor muy grande. Una señora que cuando se acercó venía muy mal, venía llorando, venía destrozada y me suplicó. Hay personas que a veces me suplican, me ponen las manitos, por favor, escúchame. Hay personas que han hecho eso. Me suplicó que por favor la escuchara. Y yo recuerdo que en ese momento no sé qué tenía, como que tenía un compromiso, pero saqué el espacio para escucharla. Y venía muy mal, venía muy mal. ¿Y cuál era la situación? Que se enamoró de un hombre casado, lo sedujo, lo conquistó. Claro, ella era joven, en ese momento era más joven. El hombre pues tenía a su esposa y la esposa ya estaba por ahí en los 40 y tenía 4 hijos, o sea, su hogar estaba muy bonito, firme y estable. Y esta muchacha pues mucho más joven, ¿no? Por ahí unos 20 años, el 40. Y ella, pues claro, con sus 20 años, en la flor de la juventud, y una muchacha muy bonita, y además que saben de maquillaje. Y además, pues que su cuerpo era muy bonito, en cambio el cuerpo de su esposa con 40 años, a veces ya nos vamos engordando, aparecen las estrías, y pues con hijos toca trabajar mucho, toca madrugar, toca trasnochar, comienzan a aparecer las ojeras. En cambio la otra muchacha sabía de maquillaje y para colmo de males sabía hacer piruetas en la cama. En cambio la esposa vivía muy cansada todos los días de tanto trabajar para sacar a los hijos adelante. Claro, ella tenía todas las ventajas a su favor, lo sedujo, lo conquistó, lo embelezó, él se encegueció por ella y un día ella le propuso que por qué no se iba a vivir con ella y él efectivamente lo hizo. Abandonó a su esposa, a sus 4 hijos, le compró casa a ella, escritura a nombre de ella, porque ya sabía que, pues, que era un problema después para el tema de las herencias. Entonces le compró su casa, la escritura a nombre de ella y se fue a vivir allá con ella. Claro, en su familia comenzaron a pasar necesidad y sus hijos comenzaron a odiarlo y la esposa. Y se alejó de todo el mundo, como los papás le decían, oiga, ¿cómo abandonar a su esposa, a sus 4 hijos? Mire, no los quiere, no los ama, mírelos, cómo sufren. Pues, ¿qué hizo para que nadie le dijera nada? Se alejó de todo el mundo. Ya no volvió a la casa de los papás, los hermanos, oiga, hermano, ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué hizo? Se alejó también de los hermanos, de los amigos, todo giraba en torno a ella y todos los placeres que ella le proporcionaba. Pasaron 27 años, es que miren cómo somos nosotros. Pasaron 27 años. Y un sábado a las 8 de la mañana, y eso que fue un sábado a las 8 de la mañana, si es a la 1 de la mañana las cosas son distintas. Pero bueno, un sábado a las 8 de la mañana, un dolor fuerte en el brazo, por eso les digo, el tema fuerte, el paro cardíaco es un tema delicado. Un dolor fuerte en el brazo, con el reflejo del corazón, pues claro, un paro cardíaco. Rápidamente llamaron a un taxi, vivían cerca a la clínica de especialistas, digamos 12, 14 cuadras,
relativamente cerca a la clínica de especialistas, que hay gente que compra apartamentos cerca a un hospital por si acaso. Pues ni aún así. Y eso que un taxi a la hora que es una emergencia médica puede ir pitando y hágale a toda, que en 2, 3 minutos ya llegó. Pero mientras que llegó el taxi y mientras que el taxi recorría esas 12, 14 cuadras, el señor se murió en el taxi. Cuando llegaron a la clínica de especialistas ahí en Sogamoso, rápidamente trajeron una camilla, lo subieron rápidamente a la sala de reanimación, utilizaron desfibrilador y todo el asunto. No, ya fue demasiado tarde, él murió en el taxi. Y esa señora venía muy mal y me decía, yo sé que él se fue mal por mi culpa. Fue mi culpa, que eso no es una cosa sencilla. Yo sé que él se fue mal por mi culpa. ¿Por qué tenía yo que enamorarme de un hombre casado cuando hay tantos hombres que son solteritos y sin ningún tema? Con hijos, 4 hijos. ¿Por qué tenía que enamorarme yo de una persona prohibida? Y ella sabía eso. Yo sé que él se fue mal por mi culpa. Lejos de los papás, los hijos lo odiaban, la esposa lo odiaba, todo el mundo lejos. Y él nunca escuchó razones, nunca escuchó un consejo. ¿Sí? Es un tema delicado. Y como estaba joven, ¿sí? Entonces es un tema fuerte. Hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. Si uno tuviera comprada la vida sería distinto, pero no la tenemos comprada. Pidámosle al Señor la sabiduría para entrar en camino de conversión, porque no sabemos cuándo nos toca. No sabemos cuándo nos toca. Yo ayer pensaba cuando estaba en el funeral del padre Mario, porque es un amigo, compañero casi de mi edad, y no fue fácil ese tema. Pero yo le decía a la familia, cuando ya al final pudimos hablar con ellos, porque yo fui hasta allá, hasta el cementerio, y ayudé un ratico a cargarlo, y le decía a la familia, él se fue bien preparado, porque el cáncer da tiempo. Sí, fue un accidente, primero una moto, y a raíz de eso se formó después un cáncer en su cabeza. Que hasta él hizo una urna donde decía que no compraran flores, que si le iban a comprar alguna flor, que no, más bien que le echaran una urna para una fundación con personas con cáncer. ¿Sí? Esa fue su voluntad y algo muy valioso. Pues, y yo pensaba en él y decía, mire, él se fue bien preparado, claro que sí, con todos sus sacramentos, como las promesas del Sagrado Corazón de que morirá en gracia de Dios con la vida sacramental al día. Pues sí, señores, ese regalo llegó y él se fue bien preparado, muy joven. No recuerdo cuántos años tenía, como que 39, como que 40 y algo, pero es casi mi edad. Y decía, mire, él se fue bien preparado, un santico, de esos que tal vez no sean canonizados, ¿sí? Pero sé que es un santico, de eso estoy plenamente seguro. Lo mismo que hace poquito pude ir a hablar con el padre Carlos Vázquez, que estaba también muy enfermito, y fui a visitarlo y lo escuché en confesión, ahí con calma. Y sé que es un santico y que está preparado, ¿sí? ¿Quién iba a pensar que hay muchas personas que cuando llega un cáncer dicen, no, qué maldición, cáncer? Yo digo lo contrario. Si la sabe manejar, ¿no? Porque es que hay gente que al día siguiente corre a buscar la eutanasia. No, ahí sabe que les duela algo, ¿sí? Y se van engañados por el maligno. No, si comen de ese fruto, no morirán. Es que van a ser como Dios. Lo mismo que quitándose la vida con la eutanasia, ay, descansaron, no van a sentir dolores. Es lo contrario. Cuando Eva se dio cuenta, sí entró la muerte, sí entró la muerte. El maligno le dijo, no morirán. Lo que pasa es que es un Dios mentiroso, porque es un Dios envidioso, porque Él sabe que ustedes van a ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal, en la letra chiquita de los contratos. Van a ser como Dios. ¿Cuál fue la realidad? Murió. No, que es que así ya no va a sufrir. Quitándose la vida con la eutanasia ya no va a sufrir. Ya se acabaron sus dolores. Yo digo que es lo contrario, ahí comienzan los dolores de verdad. Los de verdad. Los que son por toda una eternidad. ¿A cambio de qué? De nada. Pero el padre de la mentira es así.
problema es que cuando uno se da cuenta que lo engañaron ya es demasiado tarde. Y ahí sí, como dicen, a quejarse la pila del mono. Para los que no saben qué significa eso de ir a quejarse la pila del mono, en Tunja, detrás de la catedral, hay una placita que se llama la Plaza de la Pila del Mono, y aparece en la pila la imagen de un mono que está así, con el dedo así, cállese. Por eso le dice a quejarse la pila del mono. Después de que lo engañan a uno, y bien engañado que si va uno, llega la muerte, no está preparado. ¿A quién va a quejarse? Y a reclamarle, pero es que a mí me dijeron que era de otra forma distinta, que si yo me quitaba la vida para ya no sentir más dolores, pues ya no iba a sentir más dolores. Lo engañaron. Ahora sí vienen los dolores de verdad, en la eternidad, toda una eternidad. Sí, lo engañaron, pues ¿para qué se dejan engañar? Si ya nos habían dicho en la palabra de Dios, no matarás, punto. ¿O es que hay alguna excepción a la regla? Bueno, si estás sufriendo, ahí sí matarás. Ah, si el niño viene con síndrome de Down, ahí sí matarás. Porque pobrecito. Yo conozco una persona que el médico le dijo, su niño viene con síndrome de Down, toca abortar. Y cuando ella le dijo, no, doctor, no, yo prefiero tener mi niño así. Todos los hijos son prestados, excepto esos. Esos hijos que vienen con síndrome de Down son los únicos hijos que no son prestados. De resto, un día van a salir, van a formar su hogar y se van a vivir a Canadá, Australia. ¿Sí? Todos los hijos son prestados. Pero los hijitos que no son prestados son los niños con síndrome de Down, los niñitos que vienen enfermos. Y cuando ella dijo, doctor, yo voy a tener a mi niño así, ¿sí? Yo lo voy a cuidar, voy a estar pendiente del niño, toca hacerle cirugías de corazón abierto y todo el asunto. Bueno, yo voy a tener mi niño así. Y el médico la regañó y le dijo, usted es un irresponsable, ¿cómo se le ocurre traer niños enfermos a sufrir a este mundo? Palabras textuales del médico. Y ella le dijo, bueno, doctor, qué pena, venga donde le firmo, desistimiento y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. La regañó. No es que el Señor dijo, no matarás, punto. Que viene enfermo. Bendito sea Dios. Es Cristo en ese enfermo. Y todo lo que se le hace a ese niño, se le hace a Cristo en persona. Esa es la realidad. Pues pidamos al Señor la sabiduría. Pidamos esa gracia, una sincera conversión. Y es muy importante. Y pidamos al Señor especialmente que nos dé esa gracia de entrar en camino de conversión antes de que sea demasiado tarde. Que no nos quedemos por fuera como las vírgenes necias, siendo que ya estábamos advertidos. No. Que a tiempo entremos en camino de conversión. Mire, no hay un consejo más importante que usted pueda recibir hoy. Yo sé que si esto lo guardamos en el corazón, un día me va a decir, no aquí a muchos esas palabras les hace cerrar los puños y les da rabia cuando yo veo estas cosas. No. Cuando lleguemos a la eternidad, si escuchó ese consejo y lo puso en práctica, yo sé que un día me lo va a agradecer, pero no aquí. Que diga, oiga, sí, yo cambié 20 años y al fin decidí casarme. Sí. Yo sé que un día me lo va a agradecer, no aquí, pero yo sé que un día lo va a agradecer. Entrar en camino de conversión es la mejor decisión de la vida. Cada uno revise en su corazón qué cosas hay que dejar atrás, qué cosas tenemos que renunciar, a qué cosas tenemos que renunciar o a qué personas tenemos que renunciar. Empecemos hoy. Esa persona tal vez no va a estar. Recordemos que el Padre Pío, les aconsejo que vean la película del Padre Pío. Dura como 3 horas, pero vale la pena. Vale la pena. En una de las escenas llega una muchacha muy elegante, muy bonita, en un carro muy lujoso, y ella vestida muy lujosamente. Era una actriz importante de esa época. Y llegó al confesionario donde estaba el Padre Pío. Y antes de que ella hablara, el Padre Pío le dijo, ese señor con el que usted vive no le conviene porque él es un hombre casado.
Y si usted no lo deja a Él, no renuncia a Él, Él va a morir en menos de 6 meses, y si usted no renuncia a Él se va a condenar. Es que no había ni siquiera hablado nada, porque a veces llegamos a la confesión es a excusarnos y a decir mentiras, más engañados que uno mismo se engaña. Y el Padre Pío le dijo eso, que tenía que renunciar a esa persona porque esa persona iba a morir en menos de 6 meses. Y era casada, no le convenía. Ella salió llorando de ahí, se fue, pero después volvió ya con una actitud distinta. Dijo, sí, Padre, yo voy a renunciar a esa persona. Y efectivamente lo hizo. Y fue la salvación de esa persona. Claro que le dolió el corazón, claro, separarse de una persona, y mucho más cuando han pasado años, 10, 20 años, 30 años. Claro, más difícil, pero es que es el camino de Dios. El día que nosotros entendamos esto, muchas cosas van a cambiar, pero sobre todo porque no sabemos el día ni la hora. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de entrar en ese camino de una sincera conversión. Así sea.